¿Y si la historia del Ecuador hubiera ocultado durante siglos el verdadero poder de las mujeres ancestrales? ¿Y si las antiguas culturas de este territorio hubieran sido guardianas de un conocimiento femenino sagrado? Hoy conversaremos sobre las giras de Sumpa y el legado olvidado de las mujeres que dieron origen a la memoria espiritual de este territorio. Bienvenidos, les saluda Mavi del podcast Ilaló, Reserva Planetaria de Luz. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que es Jimena Flores Venegas. Bienvenida, Jimena, a este podcast. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, Mavi, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar aquí en el programa y espero que sea del gusto de quienes nos escuchan. Muchas gracias. Me gustaría empezar esta entrevista con una pequeña información acerca de Jimena y también acerca de lo que se va a tratar esta entrevista, que es Jimena es investigadora y coautora del capítulo Las giras de Sumpa, el legado femenino de las antiguas culturas en el actual Ecuador. Jimena, ¿cómo empezaste a hacer esa conexión en algún momento acerca de la energía femenina de la ancestralidad ecuatoriana? Ya, bueno, te comento que siempre me ha interesado la presencia de las mujeres en la historia y la prehistoria de la humanidad. Sin embargo, específicamente me llamó la atención más a partir de un proyecto que hice en el 2010, en la que fui recorriendo distintos sitios arqueológicos del país, buscando los rastros, las huellas de los quitus y los cares. En esta ocasión, yo tuve la oportunidad de visitar varias provincias, como te decía, Pichincha, Imbabura, Santa Elena y Manabí. Y allí encontré evidencia de las mujeres en las piezas arqueológicas, pero también en los sitios arqueológicos y los enterramientos. Hubo muchísimos que yo me quedé como impactada de la importancia que tuvieron y de lo poco que conocemos de ellos en el sitio de los amantes de Sumpa, en Manabí. Yo en Santa Elena, creo que es ahora, me confundo en este momento. Allí existe este museo de sitio, Los Amantes de Sumpa, y está esta figura que es muy conocida, estos dos, hombre y mujer, que están enterrados juntos en un gran abrazo, ¿no? Esto data de hace unos 6,000 años. Sin embargo, en el mismo sitio existen 200 enterramientos, 200 enterramientos que son milenarios. Y entre ellos hay el de la madre y su hijo, que están también, ella le está protegiendo a su hijo y que están pintados con rojo, con cinabrio. Y esto significa la vitalidad, la sangre, la vida eterna. Entonces, a partir de estas evidencias arqueológicas, yo empecé a fijarme en la mujer y en sus distintos roles en la sociedad ancestral, ¿no? Y seguí investigando, empecé a buscar en crónicas, a hacer arqueología literaria, a leer las crónicas no a través de la mirada de la presencia masculina, sino a través de la presencia de las mujeres. Y allí encontré algunos datos que fui profundizando durante estos años, que ya son 16 años, y bueno, la pequeña muestra que tú decías está en el capítulo del libro que mencionabas al inicio. ¿Quiénes son las giras de Sumpa? Para alguna persona que está escuchándonos y no sepa más o menos, o ha escuchado o no sabe qué son las giras. O sea, ¿qué información nos puedes dar? Bueno, las giras de Sumpa viene de este mal nombre que les dieron a las Venus de Valdivia, porque ni son Venus ni son de Valdivia, aunque el sitio en que las encontraron se llamó de Valdivia, que no tiene nada que ver con nuestras culturas ancestrales. Y deberían, pienso yo, y algunos investigadores más del país, llamarse giras de Sumpa, porque la primera mujer ancestral de la que tenemos referencia en una crónica, en el mito, que habla acerca de el mito de Quitumbe, que habla acerca de la población de nuestros territorios, es Gira, la esposa de Quitumbe. Entonces, por eso, Gira, su esposo,
su suegro y su cuñado y la población que les acompañaba llegaron a Zumpa o Santa Elena, la punta de Santa Elena, y desde ahí se dispersaron a fundar Quito y otros lugares hacia varias partes o hacia el sur. El mito dice que son los ancestros de los incas, ¿no? Pero desde ahí viene el nombre de las Yiras de Zumpa, estas primeras mujeres que poblaron nuestros territorios y que pensamos que deberían llamarse así y no las Venus de Valdivia. ¿Por qué crees que hasta estos momentos, o sea, hasta la actualidad, hay gente que todavía conecta emocionalmente con esto, o sea, con las Yiras de Zumpa? Porque el legado femenino, la fuerza femenina está en todas partes. Las mujeres somos protagonistas y constructoras de la sociedad, no solo desde los grandes espacios, no solo en la política, que hemos sido grandes luchadoras, sino también en el hogar, en lo cotidiano. Hemos sido y seguiremos siendo, pienso yo, las transmisoras del conocimiento a través de todo lo que vamos legando a las mismas mujeres de nuestra familia o también a los hombres de nuestra familia. Somos las grandes educadoras, las cuidadoras. Y ese rol no es que nos pueden quitar. Somos las educadoras, somos las transmisoras, somos las cuidadoras de la sociedad. Y no es un pequeño rol, es un gran rol el que tenemos las mujeres, pienso yo. Antiguamente se vivía en un sistema matriarcal. De acuerdo a tus investigaciones, ¿qué es lo que has podido encontrar? Yo lo que he visto más, no podría decirte que sea matriarcal directamente, pero sí un sistema en que la mujer tenía mucho valor. No era relegada a segundos planos. La mujer y el hombre participaban de las tareas, compartían las tareas que llevaron a construir las sociedades que hoy conocemos. No era secundaria. No podemos decir, más hacia atrás en el tiempo, sí se podría decir que la mujer y la sociedad, la mujer era más importante y la sociedad era matriarcal, porque finalmente la mujer sabía de quién eran los hijos. El hombre no podía saber cuál es su hijo, pero la mujer sí. Y se congregaba alrededor de la figura de la mujer, estos hijos, estos descendientes. Pero lo que yo he visto en nuestras culturas es que había un rol compartido de responsabilidades que cada uno tenía. Las mujeres hacían ciertas cosas, los hombres hacían otras, compartían estas tareas y así evolucionaba la sociedad. ¿Crees que la historia, en todo caso, minimizó el rol femenino ancestral? Sí, claro que sí. La historia nos ha hecho olvidar de la importancia y este compañerismo que tuvimos hombres y mujeres en el pasado, porque era imposible mirar o creer que solo un género construyó las sociedades. Fue unas tareas compartidas desde distintos espacios y ninguno era más importante que el otro. Con el tiempo fue cambiando esta situación y obviamente hemos visto estas sociedades patriarcales que finalmente fueron las que se instauraron, las que han dominado durante mucho tiempo y que empieza a cambiar, pero todavía no hemos cambiado del todo. Las sociedades actuales todavía tienen algo de patriarcales. En tu investigación hablas de la mujer no solamente como madre, sino también como guía espiritual y guardiana del conocimiento. ¿Cómo entiendes tú eso? ¿Cómo han sido tus investigaciones? ¿Qué has encontrado de acuerdo a esto? Bueno, lo que te mencionaba hace un momento es que estas mujeres del pasado eran las transmisoras, ¿no? Hay como esta idea de pensar que los hombres transmitían el conocimiento de cierta manera, pero creo que son las mujeres las que se quedaban con los niños, las mujeres y los ancianos y las ancianas, obviamente, y eran ellas las que guardaban el conocimiento y las que lo transmitían. Algo que es muy relevante y que todavía no se ha hablado lo suficiente es que las nuevas investigaciones hablan acerca de estas pinturas rupestres que hemos encontrado en las cuevas y en diferentes sitios. Las nuevas investigaciones sugieren que fueron hechas por mujeres, que no fueron hechas por hombres como hemos creído que los primeros transmisores de estas ideas abstractas que están ahí eran hombres. No, más bien se cree que fueron las mujeres las que
dejaron esta evidencia del pasado a través del arte, ¿no? De lo que nosotros actualmente llamamos arte. ¿Por qué lo digo? Porque se han hecho como comparaciones de las manos que están impresas ahí, y las manos son pequeñas y más delgadas, son manos de mujeres. Entonces, otra evidencia que hay de que las mujeres eran quienes dejaban este conocimiento hacia las futuras generaciones es que se están investigando estas diosas, estas figuras de las diosas de Anatolia, me parece que son estas mujeres exuberantes que se les ve con sus pechos y con sus vientres, y se dan cuenta que parece exagerado la figura, pero cuando empiezan a ver cómo se vería una mujer embarazada desde arriba, desde su propia perspectiva, se dan cuenta que esa vista que está plasmada ahí es la vista de una mujer y no de un hombre. Entonces, está cambiando esta situación de quiénes eran las que transmitían el conocimiento a través de las figuras, de las evidencias en las cuevas con esto del llamado arte rupestre. Eran las mujeres las que guardaron y transmitieron este conocimiento, porque no era que los hombres se iban de casa y regresaban, las mujeres también participaban de cerca de esa casa de los alimentos y podían ver directamente lo que sucedía y podían plasmarlo y transmitirlo. Estaba viendo en tu investigación que tú has comprobado, me imagino, de que con la mujer, o sea, la mujer verdaderamente empezó la agricultura. Sí, las herramientas de la agricultura son hechas para mujeres, y también una de las cosas que se ha cuestionado es que si los hombres iban a la casa o estaban en otras tareas o la pesca, las mujeres fueron las que se empezaron a fijar, porque nosotras por naturaleza somos como más curiosas, esa sería la palabra. Se empezaron a fijar que cuando las semillas caían, crecían plantas, entonces empezaron a recolectar cosas. Las mujeres solemos recolectar cosas, entre eso las semillas. Entonces ellas llevaban semillas, veían cómo se daba en la tierra estas semillas y empezaron a cultivarles y a llevarles con ellas, y eventualmente pudieron como conocer el ciclo de la tierra, ¿no? Para hacer esta agricultura que al principio fue incipiente, ¿no? Y que luego se fue perfeccionando. Ya cuando los hombres y las mujeres se asentaron en un territorio, que fue también gracias a la agricultura. Cuando ya vieron que la tierra producía, decidieron quedarse en ciertos espacios más fértiles. En cuanto a lo que estabas comentando de los amantes de Zumpa, y es una memoria del amor, los amantes de Zumpa, ¿qué representa realmente este descubrimiento? ¿Qué mensaje tú has investigado, qué has encontrado que representa este descubrimiento, los amantes de Zumpa? Los amantes de Zumpa, obviamente, como dice allí, es algo que representa el amor eterno de una pareja, el hombre como protector de la mujer. Y es difícil saber, es que esto es hace tantos miles de años, 9,000 años atrás, que es difícil saber exactamente cómo era la cosmovisión o cuáles eran las creencias de estas culturas, pero una de las cosas que más llama la atención de los amantes de Zumpa es que no solo están enterrados juntos y abrazados en una posición muy poética, porque es poesía esta forma en la que fueron enterrados, sino que están lapidados, ¿no? Sobre ellos están colocadas piedras en forma circular, ¿no? Están formando un círculo estas piedras, estas moles de piedra. Y esta figura circular es algo que las conecta directamente con el más allá, con las estrellas, con las constelaciones. Entonces están simulando, según algunos estudios, la constelación del mono Chincha, que es este que tiene una cola en espiral. Esa es ¿cómo se diría? Es la constelación de las lluvias. Entonces, tal vez, yo no lo pongo ahí, pero tal vez podría interpretarse como que fue un sacrificio para que hubiese lluvias o algo así. Pero eso es lo que yo podría decir al mirar esta semejanza con la constelación. O simplemente fue la forma de enviar a esta pareja hacia el más allá, que nosotros lo llamamos hacia el infinito,
a esa constelación específicamente para que ellos se conectaran con los ancestros. ¿Crees que nuestros antepasados comprendían un poco más y estaban más conectados con lo espiritual que ahora? Yo estoy segura que sí, o sea, no, nosotros tendemos a pensar que nuestros ancestros eran personas como muy naturales, como muy simples o sin ningún conocimiento. Las evidencias nos dicen a nosotros que no, que eran grandes astrónomos y astrónomas que tenían una perfección en mirar los ciclos vitales, lo que sucedía en la naturaleza, lo que sucedía en el cielo. Eran expertos en lo que estaba pasando en el macrocosmos, en el universo, porque miraban, nosotros hemos perdido esa capacidad de mirar las estrellas, las constelaciones, cómo se alinean los planetas, pero ellos sabían y reconocían estos ciclos de tanto que observaban. Y sobre lo espiritual, claro, ellos estaban conectados totalmente con lo espiritual, no de la manera que nosotros creemos, sino con el espíritu de la tierra. Ellos respetaban la naturaleza, seguían un orden, esto del respeto me parece lo más importante porque sabían que si tú dañas la tierra no te va a producir. Entonces, seguían esas reglas naturales, no reglas impuestas, y todo se daba de la forma que debía darse. Y supongo yo también que estaban acostumbrados a ciertas cosas que nosotros vemos como tragedia, ¿no? Como la llegada del fenómeno del niño. Ellos sabían que iba a llegar, no es que ya viene la calamidad, sabían que era algo natural, que iba a pasar y estaban preparados para que sucediera. Por eso preparaban camellones en la agricultura para que si el agua llegara, inundara ciertas partes y no la cosecha. Y en otros sitios que he podido ver en Perú, las pirámides estaban construidas cerca del mar, ¿no? Pero cuando sabían que iba a llegar el fenómeno del niño, ellos retiraban a las momias que tenían enterradas ahí hacia más adentro para que no fueran destruidas por el fenómeno del niño. ¿Y cómo sabían que llegaba el fenómeno del niño? Esto a mí me parece tan fabuloso porque ellos normalmente la concha spondylus, que era sagrada, que es muy sagrada, que en las culturas ancestrales, se encontraba en las aguas ecuatoriales. Entonces, cuando el agua empezaba a calentarse fuera de ese lugar, el spondylus aparecía hacia el sur o hacia el norte, y era como el aviso de que estaba llegando el fenómeno del niño. Entonces, nosotros ahora nos asustamos porque ya nos dicen va a llegar el fenómeno del niño y va a ser catastrófico. Y sí, obviamente es un fenómeno natural muy fuerte, pero nosotros somos los que no estamos preparados. Nuestros ancestros estaban preparados y sabían cómo afrontar esas situaciones. Obviamente había calamidades que sobrepasaban su capacidad de estar preparados, pero era parte de lo que sucedía en la naturaleza, ¿no? ¿Crees que el sagrado femenino está despertando nuevamente? ¿Qué implicancias podrían haber si el sagrado femenino, por ejemplo, se despertara completamente acá en Ecuador, según tus investigaciones, de acuerdo a lo que sientas también? Yo pienso que las mujeres nos estamos mirando en nuestras ancestras, me gusta decirles a mí. Estamos mirando que durante mucho tiempo había páginas en blanco sobre nuestra prehistoria femenina y nuestra historia, ¿no? Entonces, algo que me sucedía a mí es que yo leía muchos libros de historia, de biografías y todo del pasado, y no encontraba muchas mujeres. Entonces, en los escritores no había muchas mujeres, los pintores y así sucesivamente. Pero luego, cuando empiezas a indagar más, empiezas a encontrar que sí había mujeres y que hay muchos silencios en nuestra historia. Y creo que ahora es el momento en que, no solo a nivel de nuestro país, de este lugar, sino a nivel mundial, que la mujer empieza a mirar a la mujer del pasado, en los sitios arqueológicos, como yo te decía, se está empezando a estudiar
las pinturas rupestres y empiezas a ver que son mujeres las que hicieron, igual las figurillas y todo esto. Y se está mirando que no, que la mujer no estaba relegada, que la mujer fue protagonista, que la mujer también construyó la sociedad. Y yo creo que parte de ese despertar es empezar a vernos en las mujeres del pasado para saber qué clase de mujeres queremos ser en el futuro, qué estamos construyendo en el futuro para una sociedad, no diría de ni matriarcal, ni femenina, ni de mujeres, diría compartida con los hombres, porque no se trata de minimizar al otro como ha sucedido en el pasado, sino de igualarnos, pero no igualarnos en ser iguales en todas las cosas, sino en saber cuáles roles y cuáles funciones y qué cosas puede hacer cada uno. Hay una información que también encontré en tus investigaciones que dice la cultura, las Venus de Valdivia, en esta cultura la mujer desempeñó importantes cargos, como estabas comentando, ¿no? Cargos de liderazgo, gobernantes, caciques. ¿Por qué eso no sale? O sea, ¿por qué eso se ha perdido en la historia de poder poner en un segundo plano a la mujer? Yo leía estas investigaciones que tú tienes y verdaderamente ha habido, me parece que hasta mujeres gobernantes tanto en Perú, en toda la parte de los incas también, pero ¿por qué se ha perdido esa historia? ¿Por qué no la tenemos ni en libros, ni tampoco en escuelas nos enseñan que la mujer realmente ha estado en un papel importante? Sí, yo creo que es un fallo del currículum de los estudios que ha privilegiado ciertas historias, como te venía diciendo, y yo creo que no están, yo creo que finalmente es que no todos hemos tenido esta como curiosidad para seguir indagando en la historia, para conocer a estas mujeres. Yo hace mucho tiempo, bueno, hace unos 10 años, tenía una inquietud porque yo había escuchado hablar de la Dama de Cao, ¿no? Que es una importante mujer de Magdalena del Cao de la cultura mochica. Entonces yo agarré mis maletas y me fui. Y en esa época era difícil llegar a Magdalena del Cao, no era una ruta turística conocida en la costa norte del Perú, entonces yo tuve que pedir especialmente que me llevaran al sitio. Actualmente ya es un lugar valorado y está dentro de la ruta turística de Perú, pero aquí sucede que existió otra mujer importante en la cultura Las Vegas, que es la primera cultura que se ha registrado aquí, que es más o menos hace 10,000 años. Y hay un enterramiento en Chanduy, en Santa Elena, que es una mujer que era una gobernante, que fue enterrada en un sitio relevante de la aldea donde ella vivía, y que durante 7 años, durante 7 años después de su muerte, hacían sacrificios de muchachos jóvenes y les enterraban a los pies de ella. Entonces esto te daba cuenta de la relevancia que tenía el personaje. Era una mujer de gran relevancia. Y claro, esto nosotros no conocemos, y si no fuera porque yo tuve la oportunidad de conversar con los arqueólogos y de investigar esto, no, tampoco lo sabría. Entonces creo que en parte es que primero a veces nos suena como que la prehistoria, la historia, la arqueología, los estudios académicos nos suenan aburridos, ¿no? Y dicen, no, esto es aburrido, pero también hay otra cosa de parte de la academia. Nos hemos cerrado y no hemos divulgado los hallazgos. Y creo que es importante en la actualidad que existen herramientas de divulgación, el Internet, las redes sociales, dejar de meternos a estar solo en los libros y en las investigaciones y solo con un grupo compartiendo esto, y no salir y decirle a la gente, esto hemos encontrado, esto nos habla de nuestro pasado, de las mujeres que habitaron estos espacios. Eso no se ha hecho. Y creo que es una deuda que tiene la academia con la sociedad. Salir y decir, igual en los estudios del currículum de las escuelas y los colegios y las universidades también debería profundizar en esto que finalmente no es algo que nos estamos inventando, no es que queremos que la mujer se visibilice, es algo que está ahí, que ha existido desde hace miles de años y que solo lo estamos dando a conocer.
Ujú. Y sobre todo lo que tú comentas es importante, o sea, está saliendo la voz de la energía femenina, pero esto no quiere decir que la energía masculina vaya a estar en un segundo plano, sino realmente que sea un equilibrio en poder, eh, o sea, para la sociedad, ¿no? Porque mediante ese desequilibrio que hubo patriarcal, por eso está la sociedad así, de alguna forma, ¿no? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo en que tiene que ser algo compartido, que no tiene que sobresalir uno y otro, sino que se valoren de la misma manera. Ujú. Otra de tus investigaciones comentas mucho de María Mesella, la isla de la Plata, que esta imagen era venerada ante los españoles. Quisiera preguntarte como cosa personal, ¿tiene una conexión con Marsella, con Francia, María Mesella? No, no, no tiene que ver con eso. Más bien yo creo que fue una traducción, no, no sé cuál sería el nombre original. Este es Ujú. un ídolo femenino que se encontraba en la Ya. isla de La Plata y que los naturales, que podríamos llamarle naturales, las personas aborígenes habitantes de aquí, iban y Ujú. veneraban. Era femenina, obviamente, y cuando los mercenarios pasaron por esos territorios, y miraron cómo esta figura atraía tanta devoción, la movieron de ahí y se la llevaron y la trajeron a Quito. Entonces, Mm. nosotros, bueno, la mayoría, ¿no? No sabe que detrás de la imagen de la Virgen de la Merced, que se venera y que se celebra cada 28 de septiembre en su iglesia, está Ujú. un ídolo que podría llamarse pagano en la actualidad, que es esta María Mesella, esta figura Ujú. femenina, esta deidad que ha sobrevivido a las idolatrías, podría decirse, porque al ser un ídolo pudo haber sido destruida, sin embargo, como fue reapropiada por los mercenarios, por los españoles y por la religión, sigue siendo venerada. Ujú. Sí, otra energía femenina de la diosa Umiña, que es manteña, sanadora, y el templo de Yokai, que la gente lo veneraba bueno, la veneraba con piedras preciosas en todo el continente. Estas energías femeninas que justamente tú comentas en tus investigaciones, eran sanadoras completamente, hacían milagros, entre comillas, y la Iglesia Católica lo que dijo, bueno, voy a apropiarme sí, de estas diosas de los nativos, y pues empezó a sacar las vírgenes, ¿no? ¿Qué has encontrado tú como información respecto a esto? Bueno, específicamente la imagen de la diosa Humiña, que es que era una esmeralda gigante, es Ujú. era una piedra sanadora. Esta específicamente era sanadora. Sin embargo, a la diosa Humiña no la pudieron poseer. Desapareció en el tiempo, en el templo de Hokai, cuando se enteraron que llegaban estos españoles por el mar, les, las personas la desaparecieron, no se sabe dónde está, dónde fue a parar. Bueno, eso es lo que nosotros queremos creer, que no pudieron apropiarse de la esmeralda, ¿no? Existen otras como narraciones que dicen que sí, que le destruyeron, etcétera, pero la versión que se ha conservado es que la diosa Umiña fue sacada del templo de Hokai y que desapareció, se perdió en el tiempo. Y esta sí era sanadora y la costumbre de los nativos era Ujú. que iban y pedían un favor, ¿no? Y si te dolía la pierna, hacían como una figurilla de tu pierna, ibas y le entregabas a la diosa, o también le llevabas pequeñas esmeraldas. Por eso en esa Ujú. zona, dicen las crónicas, que había muchas esmeraldas, porque le iban y le entregaban esmeraldas a la diosa Humiña en agradecimiento porque le sanó del brazo, de la cabeza, de la pierna, y claro, en este caso no hubo apropiación de la diosa como sucedió con María Mesella. Pero sí, tanto los ídolos masculinos como femeninos fueron como reapropiados para explicar la religión católica, que fue la que se impuso finalmente con la llegada de los españoles con la evangelización. Entonces, Ujú. el dios Sol fue reemplazado por Dios, Jesús, igual las advocaciones femeninas
como la que había en Tocachi. En Tocachi, la Virgen del Quinche, que fue finalmente puesta en el Quinche. En Tocachi había otro ídolo, otro sitio de peregrinación femenina. Generalmente eran los sitios donde había como agua, porque el agua es femenina. Entonces sí, hubo muchos sitios donde la devoción de los nativos le llevaba a venerar y fueron suplantados con lugares marianos, ¿no? Entre otras de tus investigaciones comentas mucho de la Mama Cocha, Madre Mar. Particularmente, primera vez que escucho esto, coméntame más a detalle qué has investigado, porque me parece sorprendente que realmente los antiguos nativos podrían hacer veneraciones al mar. ¿Esto estaba entrelazado también con la diosa Umiña, que estaba cerca al mar, o es completamente diferente? Es independiente de la diosa Umiña, pero sí, según las crónicas, los nativos llamaban al mar, a lo que nosotros llamamos ahora el océano y los mares, le llamaban la mamacocha, es decir, la gran cocha o la gran mama. ¿Por qué? Porque era un lugar húmedo, que te decía que está vinculado a lo femenino, pero también era un lugar muy fértil. Ellos obtenían de ahí la pesca, las conchas, este tipo de cosas que alimentaba a la población, que estaba cerca del mar, obviamente. Y lo mismo sucedía con otros espacios como los lagos, las pacarinas que le llaman los lagos, las lagunas, eran femeninas. Entonces, ahí tú encontrabas esta energía súper fuerte de la mujer, de lo femenino dentro de estos espacios sagrados. Para ellos eran sagrados. En muchas culturas les daban ofrendas. Entonces, sí, el mar, el océano, para nuestros ancestros y ancestras, era la mamacocha, la fértil, la que daba la vida, la que traía estos alimentos que finalmente los productos o los frutos del mar también dan fertilidad, ¿no? Se cree que son afrodisíacos. Ya, que estaba escuchándote y estaba entrelazando algunas cosas que justamente quisiera preguntarte. Tú hablas mucho de la Mama Cocha. Aquí en el barrio de La Merced hay un barrio que se llama La Cocha. ¿Tú tienes alguna investigación de que esté entrelazada a lo que me estás comentando? ¿Que este barrio anteriormente ha sido mar? ¿El mar pudo haber llegado acá a este barrio de La Merced o a La Merced? No, lo que sucede es que la cocha es una palabra, no sé exactamente etimológicamente cómo puedo explicarte, pero cocha es un quichua, es un vocablo quichua para referirse a lo que tiene que ver con el agua. Cocha, cuando llueve aquí y hay huequitos, queda el agua allí y eso se llama cocha. Es una cocha cuando está allí. La mamacocha es la más grande cocha que puede haber, por eso se le llamaba al océano la mamacocha. Entonces, supongo yo que probablemente existía una laguna en ese sector, por eso se llama la cocha, porque está vinculándole con este sitio donde se acumulaba el agua. Pero no tengo una investigación específicamente del sitio. Sí, bueno, te esperamos para poder investigar acá también, porque justamente acá había concha de espóndilos, han encontrado conchas de espóndilos, por eso me parece tan peculiar que hasta acá han llegado el espóndilus, en las aguas termales también igual, en las partes donde ha habido ojos de agua de termal, ha habido esas veneraciones con espóndilos, por eso te preguntaba si las mismas personas de ahí han viajado, ¿no? Ya, que mira, el espóndilus tiene un valor tan grande para las sociedades ancestrales, no solo del actual Ecuador, sino también de Perú, de México, de muchos sitios, porque era sagrada para los ancestros. Entonces, el que exista ahí espóndilus no puede ser explicado solo porque pudo haber entrado al mar, que tampoco es una idea descabellada, porque antes
el mar y la forma del continente era diferente. Y obviamente donde hay montañas también existía el mar, estaban bajo el mar, ¿no? Y luego surgieron y ahora están lejos del mar. Pero yo creo que se debe más bien a que hubo comercialización, como hay espóndilos en Perú, en México y en el oriente, en la parte de la Amazonía, era porque comerciaban con la concha y llegaron a distintos sitios donde era valorado. Entonces creo que ese sitio era uno de los que valoraba la concha y que llegaron y comerciaron con ella. Qué interesante. Había intercambio, entonces decían, yo te doy papas, tú dame concha, espóndilos, así. Es ese tipo de intercambio, ¿no? Era muy preciada en esos momentos para las personas, como si Era fueran esmeraldas. demasiado preciada, o sea, demasiado preciada. Mira, aquí en el Pichincha hay un sitio que se llama La Florida. Es una necrópolis, o sea, es un cementerio de los ancestros de los quitus. Me figuro yo por la cultura que se asentó. Entonces, ahí tú tienes tumbas cavadas de varios metros de profundidad. O sea, sí, 6 metros, 16 metros de profundidad hacia la tierra en forma de espiral. Y dentro de ellos encontraron a las personas enterradas con conchos de mullo de espóndilus. Eran cuentitas de espóndilus de color violeta, que era el que representaba la muerte, pero también de color naranja, que era también característico de la concha espondilus. La concha era o roja o violeta o naranja. Y ellos tienen ponchos, o sea, ponchos como el que yo uso, pero de cuentas, de mullos de espóndilus. Entonces, imagínate qué valor tendría para hacer prácticamente esta vestimenta que podría ser una joya, un lujo para una cultura como ellos, porque aquí no había conchas, tenían que traer de la costa. Entonces, debieron traer y negociar mucho para poder hacer estas cuentas y crear estos ponchos de espóndilus para vestir a los muertos. Para vestir a los muertos, qué interesante. En otra de tus investigaciones hablas mucho sobre el tema de las mujeres quilago del Amazonas, o sea, precolombinas. ¿Estas mujeres en qué estaban conectadas? ¿Estaba conectada Pacha Duchicela también con las mujeres quilago, según tus investigaciones? Sí, pero más bien las mujeres quilago eran estas mujeres que yo le llamo guerreras. Estaban involucradas en la defensa del territorio cuando llegaron los incas, ¿no? Y tenían distintas tretas para engañar al enemigo. Y las quilago eran estas mujeres jaguar en Cochasquí, este sitio arqueológico que queda cerca de Quito. Existe un lugar en estas pirámides donde se encontró impresa la huella de un jaguar. Entonces, esta es como, o de un puma, ¿no? Puma jaguar. Esta es como una señal de que los pobladores de ahí convivían con los jaguares y los pumas. Entonces, estas mujeres guerreras que defendieron el territorio de lo que es actualmente el Pichincha hacia Imbabura, eran estas mujeres quilago, las que defendieron el territorio y que finalmente fueron sometidas por los incas, que eran más expertos en la guerra y en la conquista de territorios, ¿no? Sin embargo, eran mujeres aguerridas, eran mujeres guerreras que estuvieron en defensa del territorio, ¿no? Del territorio Quitu-Caranqui, podría decirse en este caso. Y hacia la Amazonía, evidentemente existían las amazonas, estas mujeres también guerreras que habitaban este espacio y que según la leyenda no convivían con toda la sociedad, sino que eran sociedades, es así, matriarcales, donde existían solo mujeres y donde podían reinar, gobernar solo ellas, que eventualmente eran vistas por otros pobladores, ¿no? Y lo que yo había visto es que leyendo el libro de el padre Juan de Velasco, él las menciona a las amazonas porque hay referencias a ellas en algunas crónicas. Entonces es como que permanecen en el mito y en la realidad. Seguramente sí existía un grupo de mujeres que
que estaba no contactada, que vivía ahí, o que había más mujeres, podían existir niños o ancianos también, y que fueron vistas como estas legendarias amazonas que obviamente vienen de las tradiciones europeas. Sí, eso justamente te iba a preguntar, porque hay una parte, me parece que es en la parte del libro de Juan de Velasco, que dice que de repente, y puede ser muy probable que realmente las Amazonas todavía existan, ¿no? En esos sitios. No sé si ahora que ya estamos tan conectados o que las sociedades ya no están tan aisladas como en la época en la que los cronistas y el mismo padre Juan de Velasco se refería a ellas. Pero yo creo que es muy plausible que sí haya existido, como te decía, un grupo de mujeres donde eran más mujeres, que podía verse desde afuera como las amazonas, recordando a estas mujeres que se conocen en la que se conocían, de las que se hablaba en Europa, ¿no? Entonces, en la actualidad no creo que sigan existiendo, pero en la época del padre Juan de Velasco, yo creo que sí había este grupo de mujeres más matrilineal o matriarcal. Ujú. De hecho, hay una parte que dice Juan de Velasco, el padre Juan de Velasco, que dice su contribución a la revolución agrícola, que es justamente lo que comentabas, mitologías y tradiciones orales. O sea, Gira, María Mesella, Pozorja, Quilago, Pachaduchisela, Toa, mujeres que desafiaron normas y avanzaron con determinación. Si esas mujeres en estos momentos aparecieran aquí, que, de acuerdo a tus investigaciones y a tu sentir, qué dijeran a las personas o a las mujeres que ahorita están despertando? Yo siento que es un despertar, o sea, conectar con la ancestralidad femenina, porque eran mujeres que realmente estaban determinadas a poder eh, liderar. ¿Qué le dirían, por ejemplo, desde tu punto de vista, a las mujeres de hoy en día, de la modernidad? Yo creo que todas las mujeres llevamos a estas mujeres de las que hemos hablado dentro. Y creo que cada una de las mujeres o personajes que fueron relevantes en el pasado tuvieron que actuar de acuerdo a las circunstancias que tuvieron que vivir. Es decir, una mujer Quilago tuvo que ser lo que fue por las circunstancias que le tocó vivir. Le tocó defender los territorios de los invasores. Nosotros en la actualidad no tenemos esa misma circunstancia. Obviamente tenemos otras circunstancias también difíciles y siento que no estamos despertando, que no hemos salido a luchar ni hemos despertado toda esta energía femenina. Yo te cuento, hace muchos años yo conocí a una economista llamada Sonia Palán. Ella falleció, era una importante economista del país, y ella me hablaba acerca de un evento político que hubo aquí, en la caída de un presidente. Bueno, en la caída de un presidente. Entonces ellas en esa época eran mujeres que fueron e invadieron el hotel donde se hospedaba este presidente, que no se quedaba en Carondelet, sino que estaba en un hotel. Fueron, invadieron el hotel con cacerolas y le hicieron temblar. Y yo me acuerdo también que cuando yo era estudiante salíamos a las calles a protestar por los malos gobiernos. Y yo no he visto eso en la actualidad. Sé que las circunstancias son diferentes, pero nos falta despertar y luchar por nuestro país, por nuestras circunstancias. Y creo que eso es lo que les pasaba a ellas. Eran mujeres que veían que necesitaban alimentar a sus hijos, las mujeres ancestrales en el pasado, en las primeras culturas, en los primeros asentamientos. Entonces decían, esta planta da frutos, ¿qué tal si la ponemos aquí y vemos si da más frutos y más frutos? Y tenían que mirar y ver si eso daba resultado para alimentar a la comunidad. Y igual las que observaban las estrellas decían qué va a pasar, qué va a suceder en el futuro, si es que esta estrella se mueve aquí, o va a salir el sol o no va a salir el sol. Cosas que fueron hechas de acuerdo a sus necesidades. No creo que
que nos digan que tenemos que hacer lo mismo que hicieron ellas, más bien que tenemos que ver nuestra realidad y actuar de acuerdo a las necesidades actuales, ¿no? Creo que ese sería el mensaje que nos dejan las mujeres del pasado, que cada una es luchadora de su propio tiempo y de sus propias circunstancias. Como yo miro a las mujeres del siglo XX que lucharon por los derechos de las mujeres para tener el voto, para participar en política, y era porque esas eran sus circunstancias. En la actualidad nosotros tenemos derecho al voto. ¿Qué hacemos con ese voto? ¿Qué decimos a través de lo que podemos escribir en redes sociales o compartir con los demás? ¿Qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo? Que también es una pregunta importante, ¿no? ¿Somos mujeres de nuestra época o estamos conformes con lo que vivimos? O si no estamos conformes, ¿qué estamos haciendo? Qué bonito mensaje lo que nos comentas, porque sí, son otras circunstancias, otras épocas, pero verdaderamente conectando con la energía femenina que cada una tiene, como digo, somos diosas en potencia, pues verdaderamente sí tendríamos mucho más derechos y las cosas que pasan en economía serían diferentes, trabajando más en comunidad, que obviamente que es un llamado a la conciencia que anteriormente la ancestralidad o nuestros ancestros estaban mucho más unidos que ahora. No eran las mismas circunstancias, pero había mucha más unidad, ¿no? De alguna forma. Hay una parte que me gustaría preguntarte. Cuando tú empezaste a hacer estas investigaciones, ¿hubo un momento, un antes y un después, se podría decir no de conciencia, pero se empezó a develar muchas más cosas cuando tú empezaste a investigar? O sea, ¿cambió tu perspectiva de las cosas? Yo creo que en todas las investigaciones que realizo, no solo en el tema de las mujeres ancestrales, ni en el tema de la literatura, creo que cada descubrimiento, por pequeño o grande que sea, va cambiando al investigador. A mí me sucede que al principio yo quería estudiar la prehistoria, ¿no? Y estuve mucho tiempo divagando entre estudiar historia en alguna universidad o no estudiar historia, y ahí se fueron muchos años en los que yo estaba en la biblioteca y todo lo demás, porque yo no quería estudiar historia del siglo XVI o lo que aquí llamamos la colonia, ¿no? Yo no quería eso, quería irme hacia el pasado o hacia más cerca en el tiempo. Y finalmente las circunstancias de la vida terminaron haciendo que yo estudie el siglo XVI, la colonia, y vine de estudiar a estas mujeres ancestras y mujeres rebeldes del siglo XIX-XX que lograron estos cambios radicales, los feminismos y todo, a estudiar monjas. Y era algo que yo nunca en la vida me hubiera imaginado. Pero es algo que también ha cambiado mi perspectiva acerca de las mismas monjas, de la colonia del siglo XVI, del siglo XVII. Entonces creo que cada uno tiene una vocación, eso es lo que quería decirte. Y esa vocación te va haciendo que las cosas que te van frustrando de la investigación, porque investigar sobre mujeres o sobre lo femenino del pasado no es fácil, porque no existe mucha información, como tú mismo sabes, porque te toca pedir acceso a archivos, te toca buscar libros, te toca aprender paleografía, te toca buscar crónicas. Es muy difícil y a veces es muy frustrante, pero creo que estas pequeñas cosas que hacemos logran el cambio. Lo que yo he tratado es que a pesar de que es difícil, a pesar de que es frustrante, a pesar de que no tengo acceso a archivos y que a veces me toca estar haciendo esta arqueología literaria que te decía, buscar en medio de un archivo que habla de los hombres, de los conquistadores, de los cronistas, etcétera, ver el nombre de una mujer y ir armando en rompecabezas su historia, lo mismo con las diosas, con las mitologías. Entonces, creo que esa es mi lucha, ¿no? Lo que tú decías, que me dicen las ancestras. Yo he visto que no se han visibilizado a mujeres, he visto que esa invisibilización ha sido desde lo ancestral hasta prácticamente el presente. Entonces he tratado de contribuir
en la medida de lo posible. Antes podía difundir más, divulgar más, escribir más, por eso tengo solo un capítulo, y tú me hablabas acerca de que se quedan partes todavía por profundizar. Yo espero que cuando acabe esta parte que estoy investigando acerca del siglo XVI y las monjas, poder volver a los mitos andino-equinocciales y poder seguir indagando sobre las mujeres, sobre estas preguntas que me hiciste de la cocha, sobre más cosas que están ahí pendientes. Entonces, hay que darnos como ánimo, todas las que hacemos estos trabajos, apoyarnos, sobre todo apoyarnos porque el apoyo es importante. Importante. Es lo que digo, y gracias por estos espacios en los que podemos difundir un poquito de lo que hemos investigado en medio de que se hablan de tantos temas. Hablar de las mujeres, de lo femenino, es relevante en la actualidad para despertar a estas mujeres, para que también miren en el pasado las mujeres que nos construyeron y las mujeres que nosotros queremos ser. Gracias, Jimena. Hay una parte que me gustaría acotar acá. Esta conversación habla del pasado, sino de algo que está vivo, que para ir cerrando un poquito con algo un poquito más de conexión, si una niña ecuatoriana del futuro escuchara esta entrevista dentro de 100 años, ¿qué mensaje te gustaría dejarle sobre el poder femenino ancestral? Creo que lo femenino está dentro de cada una de las mujeres que nacen, hayan nacido hace 10,000 años, hace 5,000, hace 100, o que nacerán en el futuro después de 100 años. Entonces, no nos comparemos, no nos opaquemos por nadie, pero tampoco nos comparemos. Cada uno, cada ser humano, sea hombre o mujer, tiene distintos talentos que tenemos que encontrar, que tenemos que potenciar y aportar de cierta manera, porque no somos seres individuales, somos seres que vivimos en una comunidad, en una humanidad, y lo importante es que a través de nuestros talentos, nuestros dones, aportemos hacia ello, construyamos un mundo de buen vivir, como se diría, pero no según la visión de nadie, un buen vivir compartiendo con humanidad. Creo que es importante que hemos perdido la humanidad. Nosotros que vivimos ahora actualmente entre inteligencias artificiales y robots y hiperconectados, pero más solitarios, no perdamos la humanidad y la comunidad. Eso le diría. Muchas gracias, Jimena. A mí me gustaría comentarle también a las personas que nos están escuchando que este mensaje que me llegó, que me gustaría compartirlo. Quizá las giras nunca fueron solo figuras de barro, quizá eran mensajes que atravesaron siglos para recordarnos que hubo un tiempo donde la mujer era vista como conexión con la vida, la tierra y el espíritu. El verdadero legado ancestral no está enterrado, tampoco se encuentra en museos, sino despertando nuevamente en la memoria de quienes están dispuestos a escuchar. Eso quería compartir porque gracias por estar acá en nuestro podcast y también acotar a todas las personas que nos están escuchando que la investigación de Jimena la pueden encontrar en el libro Paisajes Costeros e Insulares Ecuatoriales 1, porque sé que va a llegar un segundo y vamos a volver a tenerte en este podcast con tu segunda investigación, yo lo sé, para poder dar más información, porque es una excelente investigación. Yo siento que realmente este libro merece una segunda edición. Así que cualquier persona que esté interesado en esta investigación de Jimena pueden contactarse con Quito Milenario para poder adquirir el libro. Y nuevamente, Jimena, muchas gracias por estar aquí. Gracias por abrir esta conexión hacia poder descubrir y sobre todo conectar nuevamente con la memoria ancestral, porque la energía femenina está en todos nosotros, como tú dices, pero también hay que recuperar eso para poder hacer un equilibrio ahorita
que tanto lo requiere la sociedad, ¿no? Me gustaría darte la palabra para algún mensaje que quieras acotar antes de finalizar. Muchas gracias, Mavi, por la invitación. A todos los que hacen este espacio, crean este sitio de divulgación, de difusión de distintas investigaciones. Y yo tengo una imagen final. Algo que ha inspirado mucho mis investigaciones acerca de las mujeres es mi madre. Ella es alguien que tiene una memoria privilegiada, se acuerda desde muy chiquita, y a través de ella he podido conocer a mis tatarabuelas, abuelas, bisabuelas y sus historias, ¿no? El indagar en sus historias también me ha hecho mirar a las mujeres del pasado. Y creo que algo importante es que aprendamos a escuchar a las madres y a las abuelas. Están llenas de experiencia, llenas de conocimiento, de cosas que ellas pasaron, y creo que vale la pena conocer a estas mujeres que a veces son desconocidas para nosotros, ¿no? Que no sabemos quién fue nuestra abuela, qué hizo, qué le interesaba, qué le gustaba. Algunos ya no tienen a su abuela, pero otras personas le tienen a su abuela. Yo creo que es importante que no dejen de escuchar, de conocer, de preguntar acerca de otras mujeres de su familia. Así podemos conocer no solo lo que yo estoy investigando de mujeres que no sabemos quiénes fueron, o de las escritoras, pintoras del país que también voy investigando, sino de las propias mujeres de nuestra familia que tal vez tuvieron una historia muy bonita, muy relevante, y que en el futuro podemos contar a nuestros hijos, a nuestras hijas. Y qué más bonito que sea nuestra propia historia de nuestra propia familia. Entonces, no se olviden de escucharles y de escuchar nuestra voz interior, nuestra voz femenina también, para seguir siendo estos seres humanos, como les decía, en el futuro. Muchas gracias, Jimena. Gracias a todas las personas por estar conectadas en estos momentos, y gracias por este espacio nuevamente, Jimena, porque yo sé que vamos a tenerla en una segunda edición en otro espacio. Gracias por estar aquí y gracias por estar conectados. Les saluda Mavi del podcast Iralo Reserva Planetaria de Luz. Gracias por conectarse. Si esta entrevista les ha gustado, por favor compártanla con mucha gente, porque es parte de generar conciencia. Al recordar nosotros nuestra memoria, nuestra ancestralidad, generamos conciencia y hacemos que realmente esa conciencia pueda estar en nuestro corazón, pero sobre todo recuperar la ancestralidad que tanto es importante ahorita recuperar. Gracias, Jimena, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. En lo profundo de la tierra y del mar del Ecuador descansan historias que la modernidad quiso olvidar. Historias de amor eterno, de madres protectoras, de mujeres sagradas, de reinas, cuidadoras y guías espirituales. Cada hueso, cada símbolo, cada tumba nos habla de un tiempo donde lo femenino era respeto, sabiduría y conexión divina. Hoy esas voces ancestrales regresan para recordarnos quiénes somos. Esta es la historia que despertó después de miles de años.